Clara llegó al viejo edificio de apartamentos al caer la noche. El viento otoñal la azotaba, llevando consigo hojas caídas y la promesa de lluvia. El edificio se alzaba alto e imponente, su fachada de ladrillo oscurecida por el tiempo. Al entrar, sintió un escalofrío, un marcado contraste con la calidez de la única bombilla parpadeante en el vestíbulo. Sus pasos resonaban en el pasillo vacío mientras se dirigía a su nuevo apartamento, cada paso lleno de una creciente inquietud. El apartamento era más grande de lo que esperaba, con techos altos y habitaciones largas y estrechas. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre el desgastado suelo de madera. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, el silencio solo roto por el crujido del edificio asentándose a su alrededor. Mientras Clara desempacaba cajas, un escalofrío le recorrió la espalda. Una sensación inquietante, como si la estuvieran observando, se apoderó de ella, un susurro de inquietud en la quietud de su nuevo hogar. Esa noche, el sueño llegó a trompicones. Clara daba vueltas y vueltas en la cama. Los sonidos desconocidos del viejo edificio se amplificaban en la oscuridad. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas en sus marcos. Cada crujido de las tablas del suelo, cada gemido de las tuberías, le enviaba una descarga de adrenalina. Sentía una constante y punzante sensación en la nuca, como si alguien o algo la estuviera observando. Una vez, se despertó sobresaltada, convencida de haber oído a alguien susurrar su nombre. Incorporándose en la cama, se esforzó por escuchar, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero no había nada, solo el viento y los crujidos del viejo edificio. Aún así, la sensación de estar siendo observada persistía, una presencia palpable que parecía acechar en las sombras de su habitación. El silencio ya no era reconfortante, sino que se sentía pesado, opresivo, lleno de ojos invisibles y susurros inaudibles. Los días se convirtieron en una semana, y la sensación inquietante en el apartamento permaneció. Clara trató de quitarse la inquietud, atribuyéndola al estrés de la mudanza y a la falta de familiaridad con el entorno. Pero en el fondo, no podía quitarse la sensación de que algo no iba bien. Una noche, mientras movía una pesada estantería, lo notó. Una tabla del suelo, cerca de la pared del fondo de su dormitorio, se movió ligeramente bajo el peso. La curiosidad venció a su aprensión. Clara se arrodilló y examinó la tabla del suelo. No estaba clavada, y con un suave tirón, se soltó, revelando un espacio oscuro y hueco debajo. El miedo se apoderó de ella, pero su curiosidad era más fuerte. Conteniendo la respiración, Clara metió la mano en la oscuridad. Sus dedos rozaron algo frío y duro. Con un lento y crujiente gemido, una pequeña puerta se abrió hacia adentro, revelando una estrecha escalera que conducía hacia lo desconocido. Un olor a moho y a rancio salía de la escalera oculta, provocando un escalofrío en la espalda de Clara. Armada únicamente con la linterna de su teléfono, descendió con cautela los crujientes escalones de madera. El aire se volvió más frío, más húmedo, el silencio denso y pesado. El estrecho pasadizo desembocaba en una pequeña y polvorienta habitación. Las telarañas colgaban de cada esquina, y el aire era denso con olor a podrido. En el centro de la habitación había una pequeña mesa de madera con una sola silla. Sobre la mesa había un libro, con la cubierta de cuero agrietada y descolorida. Clara lo cogió. Sus dedos trazaron el título en relieve: El Observador. Un frío miedo se instaló en su estómago. Sabía, sin lugar a dudas, que se había topado con algo siniestro. Esa habitación, ese libro, susurraban secretos que era mejor dejar enterrados. Sección 5. Entradas del pasado, sombras del presente. Con manos temblorosas, Clara abrió el libro. Las páginas estaban quebradizas por la edad, llenas de tinta descolorida y una letra apretada. Era una especie de diario, un registro detallado de observaciones, cada entrada firmada simplemente El Observador. A medida que Clara leía, su sangre se helaba. Las entradas describían la vida de los anteriores inquilinos del apartamento, sus rutinas diarias, sus hábitos, sus momentos más privados. El escritor había sido meticuloso, registrando cada detalle con escalofriante precisión. Era como si hubieran estado observando, escuchando, documentando cada movimiento de los desprevenidos ocupantes. Las entradas abarcaban décadas,
cada una de ellas un testimonio de la obsesión voyeurista del observador invisible. Un sudor frío brotó de la piel de Clara. Se había topado con el mundo secreto de un acosador, un voyeur que había hecho de este apartamento su coto de caza. Sección 6. Reconocimiento. El terror. Se apodera del corazón de Clara. Clara hojeó las páginas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las entradas se hacían más recientes, más detalladas, y entonces lo vio. Su nombre. Una entrada fechada hacía apenas una semana, describiendo su llegada, su desempaque, su inquietud. Las palabras eran crudas, desprovistas de emoción, pero aún así le enviaron una oleada de puro terror. El sujeto muestra signos de conciencia. Interesante. El observador la había estado observando, al igual que había observado a innumerables personas antes que ella. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro nocturno que ella creía imaginar, todo había sido real. Alguien había estado en las paredes, observándola dormir, documentando cada uno de sus movimientos. Clara cerró el libro de golpe, el sonido resonó en el pequeño y sofocante espacio. Necesitaba salir, escapar de la atenta mirada del observador antes de que fuera demasiado tarde. Sección 7. Huida. El impulso de escapar. El pánico se apoderó de Clara, una ola de miedo que amenazaba con ahogarla. Tropezando hacia atrás, prácticamente gateó por la estrecha escalera, sus pulmones gritando por aire. La tabla del suelo parecía increíblemente pesada, pero se las arregló para volver a colocarla en su sitio, ocultando la entrada a la habitación secreta. De vuelta en su apartamento, el espacio familiar le resultaba ajeno, sofocante. Cada sombra parecía albergar al observador invisible, cada crujido del edificio una amenaza susurrada. Agarrando su teléfono y sus llaves, Clara huyó del apartamento, sin detenerse hasta que llegó a la relativa seguridad de su coche. Mientras se alejaba a toda velocidad del edificio, casi podía sentir los ojos observándola, una presencia fría e invisible que se demoraba en la oscuridad de su espejo retrovisor. Sección 8. La habitación sellada. Un recordatorio inquietante. Clara fue directamente a la policía. Al principio se mostraron escépticos, desestimando su historia como los desvaríos de una mujer estresada en una ciudad nueva. Pero algo en sus ojos, el terror puro que se aferraba a ella, les convenció para investigar. Encontraron la habitación oculta, el diario, la escalofriante evidencia del reinado de voyeurismo del observador durante décadas. La habitación fue sellada, la entrada tapiada, un recordatorio permanente de la oscuridad que había acechado entre las paredes. Nunca se encontró rastro del observador. El diario no ofrecía ninguna pista sobre su identidad, solo sus meticulosas observaciones y su escalofriante indiferencia hacia las vidas que habían invadido. El edificio de apartamentos seguía en pie, como un centinela silencioso en la esquina de la calle, con su oscura historia ligada para siempre al observador invisible que lo había convertido en su hogar. Sección 9. Nuevos inquilinos, fenómenos inexplicables. A pesar del inquietante descubrimiento, la vida continuó. Nuevos inquilinos se mudaron al apartamento, ajenos a los secretos que albergaba, pero la inquietante aura del edificio permaneció. Los susurros de sucesos extraños circulaban entre los residentes, objetos que se movían solos, susurros incorpóreos en la oscuridad de la noche, una sensación de estar siendo observados, siempre observados. Algunos lo achacaban a la casualidad, al producto de un viejo edificio con huesos crujientes y una vívida imaginación. Otros, sin embargo, no podían quitarse la sensación de que algo iba mal. Hablaban en voz baja de la historia del apartamento, del observador, el observador invisible que aún permanecía entre las paredes. Sección 10. La presencia del observador, una sensación persistente. Clara nunca olvidó su estancia en el apartamento. La experiencia dejó una huella imborrable, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de lo cotidiano. Ella siguió adelante, se construyó una nueva vida, pero el recuerdo de la habitación oculta, el diario, el observador invisible, continuó atormentándola. A veces, a altas horas de la noche, se despertaba de un sueño inquieto, con el corazón palpitante, convencida de que podía sentir el peso de una mirada invisible sobre ella. ¿Era solo su imaginación, el trauma persistente de una experiencia aterradora? ¿O era algo más,
el eco de la presencia del observador, tendiendo la mano desde las sombras, un recordatorio de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados y algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas. Sección 11. Una pregunta. Sin respuesta, el misterio permanece. La verdadera identidad del observador, el motivo de su voyeurismo durante décadas, siguió siendo un misterio. ¿Obtenían placer simplemente observando, documentando las vidas de sus desprevenidos vecinos? ¿O había un propósito más oscuro, un motivo más siniestro detrás de sus actos? Las respuestas, al igual que el observador, seguían siendo esquivas, perdidas entre las sombras y los susurros del viejo edificio de apartamentos. El edificio se alzaba como un testimonio de lo invisible, un recordatorio de que incluso en los lugares más mundanos, la oscuridad puede acechar, los secretos pueden esconderse, y algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Y en las horas tranquilas, cuando el viento susurraba entre los árboles y las sombras bailaban a la luz de la luna, casi se podía imaginar a el observador todavía allí, observando, esperando, una presencia silenciosa e invisible ligada para siempre a las paredes del apartamento de la esquina.